Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Jueces, el capítulo 4. Teníamos como título, y después lo pusimos como subtítulo, de la reunión de hoy, hay que soltarse el pelo. Y bueno, suena un poco raro, pero vais a ver que es una frase que está en la Biblia. Así que vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. En el libro de Jueces, el capítulo 4 y el versículo 1, está hablando de una situación muy complicada en el pueblo de Israel y puede ser una situación parecida en algunos lugares en el día de hoy. Era una situación insostenible, el pueblo no solamente había fracasado espiritualmente, sino también económicamente. Los enemigos estaban haciendo lo que querían con ellos y ellos aparentemente no eran capaces de hacer nada a pesar de que seguían teóricamente a Dios en sus vidas. Fijaos lo que está aconteciendo. Jueces capítulo 4 y versículo 1 dice que cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que estaba en Azor. Y el comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel hombre tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Es obvio que en una situación difícil y sin tener un ejército, pues cuando viene un ejército enemigo y tiene 900 carros son suficientes para que tú estés viviendo como un esclavo. Y Débora, profetisa, la mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve y marcha al monte Tabor, y lleva contigo a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y ahora fijaos lo que Dios le dice: yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al torrente Cisón, y lo entregaré en tus manos. Es decir, la promesa de Dios es muy clara. Dios va a hacer un milagro impresionante y no importan los 900 carros que tiene Sísara. Dios le está prometiendo a Barak que ellos van a triunfar. Versículo 8 le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Y Barak convocó a Zabulón, es decir, a los hombres de Zabulón y de Neftalí en Cedes, y subieron con él 10.000 hombres. Y Débora también subió con él. Es una situación, como decía, insostenible. El pueblo no sabe qué hacer, está siendo subyugado, no sabe cómo solucionar sus problemas. Nosotros lo podemos atraer a nuestra propia vida en muchas situaciones que podemos estar viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? El pueblo clama, pide ayuda al Señor, y esa promesa del Señor que se repite una y otra vez en la Biblia, de que Dios siempre escucha al corazón afligido, una vez más es cierto. La gracia del Señor no tiene límites. Nosotros sí tenemos límites, nosotros tenemos límites en nuestra paciencia, en cuando la gente nos cansa, decimos: bueno, le he dado una oportunidad, 2, 3, ya son demasiadas. Nosotros siempre ponemos límites, pero Dios no. Y a pesar de que el pueblo había estado desobedeciendo a Dios una y otra vez, vuelven a clamar al Señor y el Señor le vuelve a prometer la victoria. Pero ¿qué ocurre? Que Barak, el que era el jefe del ejército, el que tenía que ser el juez de Israel, no lo cree. Y tiene que ser una mujer el que crea lo que Dios está diciendo. Una mujer tiene que despertar y guiar al pueblo. Y eso ocurre en varias ocasiones a lo largo de la Biblia, que Dios usa a mujeres para que hagan lo que muchas veces los hombres no están dispuestos a hacer, o no tienen fe para hacer, o no tienen confianza para dar ningún paso, o sencillamente tienen miedo. Todos
conocéis, supongo que conocéis esta historia, que Barak fue con el ejército, Débora fue con ellos, a pesar de que era una batalla y era sencillamente para pelear. Dios entregó al enemigo en manos de Israel y entonces después Débora canta, capítulo 5, y es un cántico que todo el pueblo de Israel conoce hasta el día de hoy y un cántico que está en la palabra de Dios, porque hay muchos cánticos de muchas mujeres que son palabra de Dios y están aquí. Y son para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere decirnos. Y ahí es donde está la frase, que a mí me encantó. Como sabéis, estamos haciendo el gran proyecto y la gran ilusión. Hemos traducido el Nuevo Testamento al gallego y ahora estamos en el Antiguo Testamento, y al encontrar algunas cosas en el original es como descubrir el cielo en una sola frase. Jueces capítulo 5 y versículo 2, ¿os acordáis? Ya pasó la batalla, el pueblo ha vencido, han vencido a sus enemigos, a un ejército que era el más conocido y famoso y poderoso de aquella época, y entonces el pueblo canta, siempre después de una victoria y canción, ¿a que sí? Y entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día, diciendo, por haberse puesto al frente los jefes de Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendecid al Señor. Esta es una de las ocasiones en las que nos ayudan las traducciones para que nosotros entendamos lo que está diciendo. Pero si lo leyéramos literalmente, lo que el escritor fue inspirado por el Espíritu de Dios, en vez de decir por haberse puesto al frente, dice por haberse soltado el pelo los jefes de Israel, bendecid al Señor. Y cuando leí esa imagen fue como... Porque nosotros incluso al decir esa frase a veces pensamos en algo malo. De hecho, hay refranes que hablan en nuestra lengua que soltarse el pelo es como hacer cosas prohibidas, pero no. Aquí lo que está diciéndonos es que por fin los soldados, los jefes de Israel, se soltaron el pelo para ir a luchar con el Señor, para ir a derrotar a sus enemigos en la presencia del Señor. Y por eso dice bendecid al Señor. Aún esta mañana estaba leyendo el texto del Señor Jesús en el Evangelio según Mateo capítulo 11 y versículo 28, cuando dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil. Y eso le cuesta mucho comprenderlo a mucha gente. Incluso a muchos de los que llevamos años con el Señor. Porque sabemos de las dificultades de la vida, de los problemas, de las batallas, de los enemigos. Ahora estamos todos en el libro de Jueces, ¿me entendéis? Aunque sea figuradamente. O es que no hay enemigos, no hay batallas, no hay luchas en nuestra vida, seguro. ¿Por qué el Señor dice, mi yugo es fácil? Porque cuando nosotros colocamos todo lo que está sucediendo en nuestra vida en las manos del Señor, entonces el yugo es fácil. Cuando nosotros queremos controlar todo, entonces sí que es difícil. Porque ninguno de nosotros puede cargar el mundo, ni siquiera nuestro pequeño mundo. Ninguno de nosotros puede tener todas las cosas arregladas, puede tener todos sus asuntos en sus manos. Ninguno de nosotros puede controlar ni nuestra vida, ni la vida de nuestra familia, ni la vida de los negocios, ni la vida de la iglesia. Cuando nosotros queremos controlar todo, entonces es cuando vivimos con un mundo y en un mundo complicado. Cuando nosotros le pasamos todas las cosas a nuestro Dios, cuando nosotros le dejamos todo al Señor Jesús y dejamos que Él controle todas las cosas, entonces el yugo es fácil. Y es curioso porque incluso hasta en las iglesias comenzamos a hacer muchas cosas, y cuanto mejor las hacemos, más cosas queremos hacer, como si pensáramos que todo depende de nosotros. Y no nos damos cuenta de que haciendo eso lo único que hacemos es que el yugo sea más difícil, porque las cosas no dependen de nosotros, dependen del Señor, y tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso queremos tener nuestro pelo controlado, y ¿me entendéis ahora? Y no tiene que ver con tener mucho pelo, tener poco pelo, sé que entendéis de la manera que estoy hablando.
Pero esa manera de vivir, de soltarse el pelo, de decir, Señor, controla tú todas las cosas, a donde me mandes yo voy, lo que tú quieras decir yo hago, lo que tú quieras que yo haga, yo hago, es lo que nos cuesta, ¿o no? ¿Verdad que es difícil? Incluso en todas las cosas que hacemos. Hace poco estaba leyendo a Tozer y estaba hablando con una persona también, un responsable de iglesia. Siempre hablamos de las personas que han impactado en el mundo de la iglesia y las cosas que ellos han hecho y leemos sus libros, sobre todo cuando se han muerto, porque antes parece que es más difícil, ¿no? Pero luego pasan a ser clásicos, perdonadme mi ironía gallega, y Tozer es uno de ellos, murió en los años 70, y él habla sobre el Espíritu de Dios y sobre este sentido de descansar en la gracia de Dios. Y hubo un momento que como su iglesia no lo entendía, ¿sabes lo que hizo? Reunió a la iglesia con los demás responsables, con los demás que estaban al frente, oraron y dijeron, durante 3 meses la iglesia se va a cerrar. Todo el mundo a su casa a orar en la familia, buscar la presencia del Señor, ver todos los domingos, pasar el día juntos, cada uno en su casa orando y pidiendo al Señor que nos ilumine en lo que tenemos que hacer y en 3 meses volvemos. Porque tenemos tantas actividades que hacemos todo, menos estar descansando en el Señor. Y aquello fue una revolución en la iglesia. No quiero decir que tengáis que hacer eso. Pero ¿verdad que nos gusta demasiado el control? Tener el pelo bien controlado, no movernos demasiado. Y por eso siempre necesitamos a otros. Barak era un guerrero impresionante, pero le dijo a Débora, como tú no vayas, yo no voy. Y yo me temo y espero que el Espíritu de Dios os ayude a comprender esto, que en muchas situaciones hacemos más lo que ciertas personas dicen, seguimos más lo que ciertas personas escriben, que lo que Dios mismo dice. Y es como si dijéramos, no, como tal persona no lo diga o no lo escriba o no lo lea en alguno de sus libros, no. Es como decir, si Débora no viene, yo no voy. Y no somos capaces de soltarnos el pelo y decir, Señor, a donde quieras que vaya, donde quiera, lo que quieras que yo haga, pues es lo que voy a hacer. Y entonces empezamos no a discutir, pero sí a decirle al Señor, pero mira, yo ya hago suficiente, yo voy a todos los cultos, no pierdo uno, ayudo en todo lo que puedo, eso está genial. Pero es siempre como si quisiéramos tener controlado al Señor, como si quisiéramos siempre que Él hiciera lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. Y entonces, ¿cuál es el contraste? Si tú lees todo el capítulo, no lo vamos a leer porque esa imagen de soltarse el pelo no debemos olvidarla, es muy bonita. Pero si leemos un poquito más adelante, en el versículo 16, por ejemplo, dice del capítulo 5, está hablando de muchos de los soldados de una determinada tribu. ¿Por qué te sentaste entre los rediles escuchando los toques de flauta para los rebaños? Es decir, había una guerra y hubo muchos que dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí, tocando la flauta, con el grupo de alabanza. Nosotros cantamos al Señor, ellos que vayan a la guerra, ellos que se suelten el pelo. Nosotros ya estamos bien aquí en la iglesia estudiando la palabra y... ¿Me entendéis? Y dice, hubo grandes resoluciones de corazón. ¿No nos suena esa frase? Más adelante dice en el versículo 17 que Dan se quedó en las naves y Aser, es decir, toda una tribu, miles de soldados, se quedó a la orilla del mar. La pelea, la batalla era como 200 kilómetros lejos, pero ellos, no, por si acaso nos atacan aquí. No quisieron hacer absolutamente nada. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra del Señor? Espero que no pase estos días con la querida iglesia en Linares y aquí. Decimos, pues Dios ha tocado mi corazón y voy a tomar una decisión y voy a vivir de una manera diferente y voy a orar y voy a permitir que el Señor me guíe. Y el lunes a la tarde nos hemos olvidado por completo. Grandes resoluciones de corazón. ¿No suena? Y eso fue lo que pasó. Queridos hermanos, queridas hermanas, hay que soltarse el pelo para luchar. Para hacer lo que Dios nos pida, para ir a donde Él quiera. Un poquito más adelante, en el segundo libro de Samuel y el capítulo 6, encontráis
Otra escena, y ya os va a sonar esto de soltarse el pelo enseguida. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y si leemos quizás desde el versículo 18, mejor desde el 17, pusieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Deberíamos comenzar mejor en el 15 para comprender la historia. Perdonadme que después de hablar 2 veces esta mañana ya estaba un poco fuera de lugar. Versículo 15 del capítulo 6. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. El arca volvía al pueblo. El símbolo de la presencia de Dios estaba otra vez en medio de ellos. El pueblo estaba feliz. Y David, el rey, imaginaos, la persona que tenía teóricamente la mayor dignidad de todo el pueblo, se quitó toda su ropa, empezó a cantar con el grupo de alabanza que venía tocando las trompetas. Esta vez el grupo de alabanza sí estaba donde tenía que estar. Y empezó a danzar. Literalmente se soltó el pelo para disfrutar con el Señor. Si es difícil muchas veces soltarnos el pelo para obedecer al Señor y para pelear, me da la impresión de que soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor aún nos cuesta más. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste orando, leyendo la palabra del Señor, cantando aquí en la iglesia o en tu casa o con tu familia y preferías o estabas pensando mejor que no se termine nunca este momento, porque lo estabas pasando en grande delante del Señor? Algunas veces cuando vuelvo de viaje de alguna iglesia, si es un viaje largo, sabéis que me gusta mucho el mundo del deporte, pues vienes escuchando las noticias, a veces los partidos de fútbol, de baloncesto, supongo que muchos lo hacéis en el coche. Y una vez en un determinado partido de estos que se da de vez en cuando, que los dos equipos jugaban de maravilla y todos estaban emocionados, y era además, no sé si era una semifinal o algo así, de un campeonato grande, ya no me acuerdo de los detalles, pero sí me acuerdo que incluso cuando terminó el partido y uno de los equipos empató, todos dijeron, qué bien, 30 minutos más, hay prórroga. Y entonces disfrutaron en la prórroga y de repente uno de los comentaristas dice, es que hacía años que no disfrutaba tanto como viendo este partido, no debería terminarse nunca. Yo cuando escuché eso, claro, mis hijas se meten conmigo, mi mujer dice, tú lo aplicas todo al Señor. Pero es que yo cuando escuché esa frase le dije al Señor, Señor, ¿cuándo estuve yo contigo? Y dije exactamente lo mismo, no debería terminarse nunca. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo nos cuesta soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor, verdad? Para darnos cuenta de que Él nos lo da todo, para orar, para cantar, para disfrutar en su presencia como lo hizo David. Y de una manera tan impresionante que su propia mujer se burló de él y le despreció. ¿Os acordáis lo que sucedió? Al regresar David, capítulo 6 y versículo 20, para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y ya delante de todos no podía esperar más porque, perdonadme solo un paréntesis, cuando juzgamos a los demás necesitamos público. Perdonadme que sea tan duro al decir esto. No juzgamos a los demás sencillamente para decir, pues mira lo que ha hecho Jaime, o mira lo que ha hecho Abraham, ¿no? Porque es mi amigo. No, necesitamos público que nos escuche para dejarlos peor todavía. Y eso, lo siento decirlo, pero eso es diabólico, no viene del Señor. Así que tenemos que pensar mucho, porque fue lo que le pasó a Mical. ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos como se descubriría sin decoro un loco, un insensato.
Está llamándole loco a su marido por haber disfrutado con el Señor. Y David le dijo a Mical, fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, yo lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, dice, no me importa lo que la gente diga. Y seré humillado ante mis propios ojos. Pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Y el versículo 23 para mí es uno de los más tristes de toda la Biblia. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y es triste no por el castigo de Dios, porque no se trata tanto de un castigo, sino de una consecuencia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos disciplina, nos castiga, y muchas veces no es así, porque su amor es impresionante, pero cuando Él permite que vivamos las consecuencias de lo que hemos hecho, eso es terrible. Porque normalmente, cuando tienes hijos, cuando disfrutas, y si no eres capaz de disfrutar, no vas a tener hijos. Sé que estáis pasando esto al término espiritual. Si no somos capaces de disfrutar con el Señor, no vamos a tener hijos espirituales. Es curioso que en aquella situación, ¿os acordáis en la que llega el Señor Jesús y los discípulos y vienen a Betania y está Marta preparando todo? Y el Señor sabe que yo le doy gracias al Señor, a Él siempre por la vida de las Martas, que son las que tienen siempre todo preparado. Pero también se puede ser Marta y no querer tener todo controlado. Porque si ella hubiera preparado todo y se hubiera ido con su hermana y se hubiera sentado a los pies del Señor y hubiera dicho, muy bien, ya está todo listo, ahora quiero escucharte, la historia habría sido muy bonita. ¿Os acordáis de esa historia, no? Pero el problema de Marta no era que quería prepararlo todo, el problema es que le estaba echando en cara a su hermana delante del Señor, mira lo que está haciendo, no me está ayudando en absoluto. Y entonces el Señor le dijo aquello de que María escogió la buena parte. No porque no necesites preparar las cosas, nos encanta estar juntos, comer lo que otras personas han preparado, tener todo en orden como tenemos ahora, pero tenemos que tener un balance entre lo que hacemos y lo que disfrutamos. Porque si no, ¿sabes lo que dice un poquito más adelante? En una de esas frases que aparecen en los evangelios a las que le damos tan poca importancia, a veces leemos y decimos, bueno, ¿por qué está esto aquí? Seguimos como si nada. Que cuando Lázaro es resucitado, bastante tiempo más tarde, lo puedes encontrar en el Evangelio según Juan y el capítulo 11, después dice que la gente venía a casa de Marta, María y Lázaro. ¿Y sabes qué venían a hacer? ¿Venían a ver a Lázaro al resucitado? No. ¿Venían a ver a Marta, la que tenía todo preparado? No. Venían a ver a María. Cuando aprendo a disfrutar con el Señor, las personas ven algo diferente. Y entonces tenemos hijos espirituales. Porque me ven disfrutando con el Señor y ven algo que no tienen. Muchas veces hay una tensión cuando estamos cerca del Señor porque existe la lucha espiritual. Y a veces no es solamente que las personas no creyentes no te entiendan, es que a veces ni los creyentes te entienden. Y te ven disfrutando con el Señor y te ven cantando y te ven como si, no sé, como si no hubiera un mañana cantando y orando y dicen, bueno, ¿qué le ha pasado a esta persona? Y no se dan cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente disfrutar con Él. A David no le preocupó. ¿Van a criticarnos las personas que no creen en el Señor? Sí, porque no comprenden que puedas estar disfrutando con Él. ¿Van a criticarnos algunas personas que sí conocen al Señor, pero que no lo ven como, o no se apasionan tanto con Él? Sí, pero tenemos que seguir disfrutando con el Señor. Tenemos que soltarnos el pelo para luchar, para donde el Señor nos envíe, tenemos que ir y tenemos que soltarnos el pelo para disfrutar con el Señor. Solo dos historias más muy rápido porque el tiempo
prácticamente se está yendo, y vamos a Lucas capítulo 7, una historia que conocéis muy bien. ¿Os acordáis cuando un hombre llamado Simón, un fariseo, le invita a comer? A mí me encanta toda la vida del Señor, pero cuando me hablan de las invitaciones, todavía me gusta mucho más. No me avergüenzo de decirlo porque me encanta una buena comida. Y el Señor, siempre que le invitaban a comer, siempre iba. No importaba si fueran fariseos, pecadores, gente quien fuera, Él iba a todas las comidas. ¿Por qué? Porque sabía que era la oportunidad de hablar con las personas. Así que a mí cuando me hablan de evangelización o me hablan de, bueno, si te invitara a tal persona, sería yo, sí, yo voy a donde sea. A donde sea, porque fue lo que el Señor hizo. Y era también una manera de que ellos pudieran comprender algo del Evangelio del Reino. Entonces, ¿os acordáis que entra en esta casa y de repente entra una mujer que no se nos menciona su nombre, pero todas la conocían, que todos sabían su nombre, pero ya no la llamaban por su nombre, decían que era la pecadora. Imaginaos que entra aquí una mujer que muchos conocéis de esta ciudad y ni sabéis quién es, pero dicen, no, es la pecadora, señalada por todos. Y esta mujer está allí y ve lo que está sucediendo. Ve que tratan al Señor indignamente, porque siempre que alguien era invitado a comer, sencillamente se le recibía, salías a la puerta, se le recibía, se le daba un saludo. Si era judío, pues con 2 besos, se le invitaba a pasar, se le daba la posibilidad de que pudiera lavarse los pies del polvo del camino y luego entraba en la comida. Con el Señor nadie hizo nada de eso. Lo habían invitado a comer, pero estaban diciendo que era un invitado indigno. Y esta mujer, la pecadora, se indignó, ella. Y decidió besar los pies del Señor. Y decidió lavar sus pies con sus propias lágrimas. ¿Y sabes con qué lo secó? Con su pelo. Se soltó el pelo para adorar al Señor. A veces nosotros pensamos que la adoración tiene que ver con canciones, con oraciones, con cosas que le decimos al Señor, y es cierto, pero la adoración va mucho más allá. La adoración es entregar lo más precioso que tenemos y ponerlo a los pies del Señor. Y fue lo que hizo esta mujer. Ella no comprendía que trataran indignamente al Salvador, así que dijo, muy bien, nadie le dio los besos de entrada, yo voy a besar sus pies. Nadie fue capaz de lavar sus pies, yo voy a lavarlos con mis lágrimas. Nadie fue capaz de abrazarlo, yo le abrazo sus pies con el cabello, con el pelo. Lo más precioso en aquel momento que tenía una mujer. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos soltado el pelo para adorar? Que hemos renunciado a algo muy importante, muy valioso para nosotros, sencillamente para entregárselo al Señor. Porque otra vez, no os preocupéis, si te sueltas el pelo para luchar, si te sueltas el pelo para disfrutar, si te sueltas el pelo para adorar, siempre vas a encontrar a alguien que va a criticarte. Y los fariseos lo dijeron, ¿cómo permite que la pecadora haga eso? No le dijeron, lo pensaron. Si yo estoy en esa comida y estoy pensando algo, y esa persona que dice que es el Hijo de Dios me dice exactamente lo que estoy pensando, yo me echaría a temblar, vosotros no. Pero a ellos no les preocupaba en absoluto. Solo querían juzgarle a él y a aquella mujer. Y el contraste es tan grande que yo me imagino que muchas veces nosotros vivimos en ese contraste, incluso como creyentes. ¿Sabes por qué? Porque no nos damos cuenta de cuánto nos ha perdonado el Señor. Venimos muchas veces aquí por la mañana, tomamos el pan y el vino, sabemos que Él murió en nuestro lugar, pero con el paso del tiempo, y resucitó por nosotros, pero con el paso del tiempo y los años, como que llegamos a ir pensando inconscientemente, pero no, yo lo merezco, no soy como las personas que están afuera de este local. Incluso a veces nos distinguimos de ellos y decimos, no, es que ellos, el Señor para ellos no. Y eso es muy peligroso.
porque nos estamos poniendo en el lugar de los que no adoraron al Señor. Estamos olvidando cuánto el Señor nos perdonó. Por lo menos a mí me perdonó más de lo que pudiera imaginar. Y por último, un poquito antes, y los últimos minutos, en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, supongo que ya muchos de vosotros recordáis esa última historia. Y esta sí, es María otra vez. Dice el capítulo 14 de Marcos y el versículo 3, que estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer, era María, con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza del Señor Jesús. Enseguida muchos dijeron que había sido un derroche. El frasco costaba más de 300 denarios, es decir, más de lo que ganaba una persona al año. Así que era un frasco de perfume tan caro que si lo ponemos al día de hoy, sería un frasco que costaría prácticamente tanto como un coche, más de 20.000 euros de perfume. Lo rompió. No derramó el frasco delante de él, lo rompió, diciendo, solo mi Señor es digno de este perfume y no lo quiero para nadie más. Y se soltó el pelo para hacer algo impresionante. Empezaron a criticarla, como siempre, como lo que os había dicho que había pasado en las otras ocasiones, pero aquí lo que cambia es el final, y con esto es lo que me gustaría terminar. El versículo 8, el Señor Jesús dice, ella ha hecho, Marcos 14:8, lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Cuando el Señor estaba hablándole a todos sus discípulos, perdonadme que hable de esta manera, pero a veces es así, que habían estado 3 años con Él y le habían escuchado hablar y le había anunciado una y otra vez que iba a ir a la cruz. Y la mitad no se enteraron y la otra mitad no lo comprendieron. Y de hecho ninguno de ellos, solo Juan, fue capaz de acompañarlo hasta la cruz. Resulta que había una mujer llamada María que estaba sentada al lado de él, que lo comprendía todo, lo llevaba todo a su corazón y lo creyó todo. Y fue la única que se dio cuenta de que el Señor Jesús iba a ir a una cruz y que iba a ser sepultado y que un día iba a resucitar. A veces que nos creemos tan inteligentes y sabemos tanto y somos capaces de predicar y escribir y decir muchísimas cosas y pensamos que lo conocemos todo del Señor, tiene que venir, como en este caso María, una sencilla mujer que está a los pies del Señor, escuchándole y empapándose de todo lo que el Señor Jesús decía. ¿Os dais cuenta por qué Jesús le dijo a Marta, María escogió la buena parte? Me ha ungido para mi sepultura. Les está diciendo, ella ha comprendido que ahora, en esta misma semana, voy a ir a una cruz en el lugar de la humanidad y me van a poner en una sepultura. Y como nadie lo ha comprendido, ninguno de vosotros lo creísteis, solamente ella me ha ungido como se unge a alguien que va a ser enterrado. Y termina diciendo, y es también el final, os digo de verdad, versículo 9, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Impresionante. Creo que es la única vez que Dios dice que se va a glorificar a una persona por lo que ha hecho en todo el mundo hasta que Él vuelva. ¿Por qué? María se soltó el pelo para proclamar lo que el Señor Jesús iba a hacer. Que iba a ir a una cruz, que iba a ser enterrado y que iba a resucitar por nosotros. Lo comprendió todo y por eso se soltó el pelo. ¿Cuánto nos cuesta soltarnos el pelo para proclamar al Señor Jesús, verdad? Sí, sabemos muchas cosas
del Evangelio, conocemos muchas cosas de la doctrina, de las historias bíblicas, de la palabra de Dios, pero tenemos que aprender de María, que se puso a los pies del Señor para proclamar su crucifixión, que iba a ir a una tumba y que iba a resucitar. Y es curioso porque a lo largo del libro de los Hechos, cuando alguien me cuenta o me dice es que hay que predicar el verdadero evangelio, yo le digo, mira, vamos a leer el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el evangelio que proclamó la primera iglesia? Hay algo que siempre dijeron, que aparece en todos los capítulos de los Hechos y que repiten una y otra vez. El Señor Jesús está vivo, Él resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia. Y claro que a veces incluso tenemos libros de apologética, yo he escrito uno y intentamos convencer a la gente y es bueno dar razones, pero al final todo se trata de un hecho. El Señor Jesús resucitó y está aquí, está vivo. Esa es la diferencia. Y si me preguntaran, di solo una frase en cuanto al Evangelio, yo le diría eso. El Señor Jesús está aquí, está vivo, sabe quién eres. Habla con Él, porque es el único que puede restaurar tu vida. Hay que soltarse el pelo para proclamar la resurrección del Señor Jesús. Y por eso, donde quiera que se predique el Evangelio, durante todos los años hasta que el Señor Jesús vuelva, en todos los lugares del mundo, dijo, es algo que el Señor Jesús mismo nos dijo, se va a hablar de María, de la que se soltó el pelo para proclamar que el Señor iba a una cruz en el lugar de todos, iba a ser enterrado y iba a resucitar. Ahora el final es la decisión para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer esta noche? Necesitamos soltarnos el pelo para entrar en la batalla. Vivimos quizás una vida demasiado cómoda y no somos capaces de decirle al Señor, Señor, yo voy, donde quieras, donde quiera que me digas, yo voy. Quizás somos personas dispuestas, pero no somos capaces de disfrutar con el Señor. Necesitamos soltarnos el pelo para disfrutar con Él como David. Y así vemos que una persona que hizo cosas que nosotros estaríamos y estamos horrorizados, sin embargo, la Biblia le presenta como alguien de acuerdo al corazón de Dios. O necesitamos soltarnos el pelo para adorar al Señor, para entregarle lo más valioso que tenemos, sea lo que sea, y recordar cuánto nos ha perdonado. O necesitamos soltarnos el pelo para proclamar que el Señor Jesús está aquí, que Él está vivo, y que es el que puede transformar el mundo por completo. Es un momento para decirle al Señor y pedirle al Señor que nos diga claramente lo que necesitamos. Pero ahora sí entendéis por qué necesitamos soltarnos el pelo, ¿verdad? En algunos casos era una frase literal, pero como muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios, Dios quiere ir mucho más allá de lo que es literal. Y cada uno de nosotros tiene que pensar, ¿qué tengo que hacer para salir a la batalla, para disfrutar, para adorar o para proclamar? Señor, ¿qué estás esperando de mí? Terminamos quizás de una manera muy sencilla. No sé si lo hacéis aquí. A la mañana oraban las familias, nadie me dijo nada, quiere decir que no se enfadaron conmigo. Pero podemos, quizás, como estamos, de 2, de 3, de 4, orar, ayudarnos unos a otros. Lo podemos hacer en pequeños grupos y tomar esa decisión y decir, Señor, ayúdame a comprender qué necesito para estar más cerca de ti, para soltarme el pelo. Quizá necesito disfrutar o adorar o proclamar o salir a la lucha, pero ayudarnos unos a otros. Quizás de 2, de 3, dependiendo de cómo estéis, pero podemos dedicar estos últimos minutos para decirle, Señor, yo no quiero tomar grandes resoluciones de corazón y mañana haberlo olvidado todo. Quiero que tú me ayudes a vivir de una manera diferente.